Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos los que están ya conectados, los que han saludado a los hermanos, los que han dado la bienvenida. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por acompañarnos a esta hora. Es un placer, un privilegio y un honor, de nuevo, que ustedes estén con nosotros. Dios los bendiga. Gracias por todo ello. Mis hermanos queridos, seguimos nosotros estudiando la palabra de Dios en este ciclo maravilloso. Comenzó con mucha fuerza, pero poco a poco los hermanos han dejado de ver los videos. ¿Por qué? Porque tiene un gran contenido teológico y seguramente pues a algunos no les gusta tanto eso, ¿no? Hay gente que le gusta más que hablemos de los pactos que Dios cumple con nosotros y no se dan cuenta de la profundidad que tienen estos pactos y entenderlos teológicamente. Y hoy tenemos un banquete maravilloso, un banquete hermoso. Usted se va a gozar y va a entender muchas cosas que seguramente se preguntó durante mucho tiempo. Por eso le pido, busque lápiz y papel y se aliste, porque vamos a estudiar, mis hermanos, este tema maravilloso y hermoso del pacto. Y habíamos quedado en el pacto de obras. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a darle gloria al Señor, vamos a darle gracias al Señor. Amado Rey, Rey de gloria, de poder y de majestad, toda la gloria, honra y alabanza son para ti. Gracias, Señor, por el privilegio hermoso que nos das de estar en tu presencia. Gracias por el honor que nos das de poder compartir con un grupo de hermanos en esta mañana. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar con ellos y profundizar, Señor, en la Escritura, en todo lo que la Biblia enseña, en todo lo que la Biblia nos habla, Señor. Queremos aprender de ti, queremos conocer más de ti, queremos ser llenos de tu Espíritu y aplicar todo esto en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro diario vivir. Ayúdanos. Hay conceptos acá que tal vez son un poco complicados de entender. Hay cosas aquí que no son tan fáciles de comprender. Pero yo te pido, te ruego, te imploro que abras nuestra mente y nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder comprender todo lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, dentro del estudio, mis hermanos queridos, de los pactos, habíamos hablado de que hay tres pactos generales. Un pacto eterno, intratrinitario, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un pacto que fue antes del tiempo, donde el Señor ya había planeado absolutamente todo lo que iba a suceder, ya estaba dentro de su plan. Luego hablamos de un pacto o los pactos de obras en términos generales, que son pactos condicionados al comportamiento de aquellos que están en el pacto. Y hablábamos que el pacto de obras en sí es el pacto que hizo el Señor con Adán, donde Adán le impuso un mandamiento, lo que se conoce como la ley positiva. Había una ley natural en Adán ya había una ley natural, que es lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, lo que Pablo dice que está escrito en el corazón de todos los hombres, la ley de Dios, la conciencia, que es esa parte de Dios que nos dice que hay cosas buenas y cosas malas. Definitivamente él ya sabía qué era la bondad, él tenía la posibilidad de cumplir el pacto, sin embargo se le fue impuesta como prueba una ley positiva, agregada, añadida, en la cual falló. Y analizábamos cómo eso nos lleva a reflexionar alrededor de cómo todos los hombres estamos sometidos a una ley natural. Esa ley natural es expresada en los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son resumidos, mis hermanos queridos, por el mismo Señor Jesucristo y por la ley también. No es algo exclusivo que haya hecho el Señor Jesucristo, sino es algo que estaba efectivamente en la ley. Hablábamos de que Deuteronomio capítulo 6 verso 5 nos hablaba de los mandamientos hacia Dios, y Levítico 19:18 nos hablaba de los mandamientos hacia los hombres. Es lo mismo que dice Mateo 22:37 y Mateo 22:39, además de primera de Juan 5:3. Es decir, todos los mandamientos, los 10 mandamientos se resumen en dos: amar a Dios y al prójimo. Ahí habíamos quedado, ¿se acuerdan? Amar a Dios y al prójimo. Nuestro amor hacia el Señor y hacia los demás. Que es lo mismo que le contesta el abogado, el intérprete de la ley, que se acercó, recuerden ustedes el texto en Lucas, en el capítulo 10, para probar al Señor. Se acerca y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pues el Señor le responde perfectamente.
o él le responde al Señor perfectamente. Estos dos, el Shema, lo que ellos rezaban los judíos todas las mañanas, eso es lo que conocemos como ley natural. Los 10 mandamientos, el resumen de los 10 mandamientos y lo que la Biblia nos habla de la ley de Cristo, la ley natural. Sin embargo, también hay una ley agregada. Y vamos a ir desarrollando todos estos temas. Ahora bien, mis hermanos queridos, habíamos quedado precisamente ahí. Y esto Pablo lo explica claramente en Romanos 13:9. Mire lo que dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Mire que todos los mandamientos que está mencionando aquí son naturales. Todos hacen parte de los 10 mandamientos. Todos. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está tomando las palabras de Cristo, está tomando las palabras del Antiguo Testamento también. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ahí es donde el amor toma importancia, hermano. El amor no como un sentimiento, no como una emoción, no como sentir cosas bonitas. El amor como la decisión de hacer cosas buenas por otro. El amor en el sentido de estar al servicio de otro. En este momento Pablo está hablando de estar al servicio de los demás, pero también estar al servicio de Dios es amor hacia el Señor. Amar a Dios es estar para servir a Dios. Por eso la palabra nos enseña que debemos ver a todos los demás como superiores a nosotros mismos, es decir, en el sentido de que debemos ver a todos los demás como personas a las cuales podemos servir. En ese sentido, la única manera en que se puede cumplir perfectamente esa ley natural en nuestro corazón es por medio del amor de Dios puesto en nuestro corazón. Es imposible cumplir con la ley natural, con los 10 mandamientos, con la ley de Cristo, si no es porque el Señor coloca su amor en nuestro corazón, porque Él cambia nuestro corazón, hace un nuevo corazón, nos da un nuevo corazón, nos hace nacer de nuevo. Es absolutamente imposible y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Ahora bien, Juan lo aclara todavía más. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La ley moral es la ley de Cristo. La ley moral es guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos solo es posible si amamos a Dios. Ese es el amor de Dios, guardar los mandamientos. ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? Porque guarda los mandamientos. Y 6 de esos mandamientos están dirigidos hacia los otros. Por eso el mismo Juan, ahí mismo en esa carta, dice, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios y aborrece a su hermano? No tiene lógica alguna, no tiene razón de ser. Usted no puede decir, es que yo te amo, Señor, te adoro, y sentir rencor, envidia, odio, ser infiel, mentiroso, embustero, ladrón. No puede, hermano. Usted no ama a Dios, eso es una mentira. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Lo dice Juan. Ese es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Ese es el amor a Dios. Así que es imposible guardar sus mandamientos si no está el amor de Dios en nuestros corazones. Y es imposible que el amor de Dios esté en nosotros si no es porque Dios nos amó a nosotros primero. Recuerde, eso también lo dice Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y se entregó por nosotros. Así que aquí hay un orden absolutamente lógico. No podemos ser buenos. No podemos cumplir los mandamientos de Dios, no en nuestra naturaleza humana. Necesitamos la obra de Cristo. Y ya vamos a profundizar en qué quiere eso decir. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, no hay manera entonces de huir a la responsabilidad de cumplir la ley moral, la ley de Cristo o la ley natural o la ley universal desde Adán. Todos son sinónimos de la misma ley, de esa ley que está en nuestro corazón, de eso que es realmente lo más importante de todo. La ley natural. Ser personas moralmente y éticamente correctas es imposible. Pero también es imposible de escapar de la responsabilidad, ya que todos somos conscientes de esa ley. Que no la podamos cumplir
es otra cosa. ¿Por qué no la podemos cumplir? Porque no queremos cumplirla. No podemos ni queremos, ninguna de las dos cosas. Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni a un uno. Todos a una nos hemos desviado, no hay quien busque al Señor. No podemos porque no queremos y no queremos porque no podemos. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a nuestra naturaleza caída, humana y pecaminosa. Pero eso no nos exime de responsabilidad. Porque voluntariamente transgredimos esa ley moral, lógica y racional que entendemos, que sabemos que es así. Sabemos que es incorrecto mentir y aún mentimos. Y sabemos que es incorrecto. Y mentimos porque queremos. No me venga a decir que alguien lo presionó a decir mentiras o lo obligó. No, no es cierto. No nos obligan. Lo hacemos voluntariamente. Por eso somos inexcusables. Y eso lo vimos la clase anterior. Ahora bien, el pacto de obras trae una recompensa al cumplirse. Si las personas podían cumplir esos mandamientos del Señor, si su pueblo podía cumplir esos mandamientos, sería recompensado. Pero no hay forma de cumplirlo. No por nuestros propios medios. Por lo tanto, no hay forma de tener la recompensa. Y más bien transgredimos y Adán transgredió la ley positiva, la ley agregada. Y al transgredir la ley agregada, también toda la otra ley, toda la ley moral, ética, interna que él tenía, la ley natural, pues fue transgredida porque desobedeció al Señor. La única manera de comprobar el hecho de que él cumpliera esos 10 mandamientos en su corazón, esa ley moral, era con una ley positiva, agregada, externa, algo sencillo: no comas el fruto de ese árbol. Eso era todo. Y él tenía la posibilidad, y esto quiero dejarlo absolutamente claro: Adán era mutable, podía ser mejor o peor. Adán era libre y tenía libre albedrío. Ya expliqué la clase pasada la diferencia entre esas dos cosas. Era libre y además tenía libre albedrío, es decir, él tenía toda la posibilidad. Era nuestro mejor representante, como expliqué la clase pasada. No había un mejor representante. Y él escogió. Él escogió violentar la ley del Señor. Santiago nos explica que el que violente una ley del Señor violentó todas. Una sola transgresión incluye todas las demás. Al él incumplir esa ley positiva, ese fruto, pues incumplió toda la ley moral que había en él. Y cada aspecto de su ser, cada aspecto de su vida se corrompió. Eso es lo que nosotros llamamos corrupción total. El ser humano es totalmente corrupto. No absolutamente corrupto, no confundan los términos. Una cosa es ser absolutamente corrupto, de tal manera que no tenga nivel ni límite mi corrupción, y otra totalmente corrupto, que lo que quiere decir es que cada parte de mí es corrompida, pero no tan corrompida como pudiera llegar a ser. Porque aunque somos corruptos en cada parte de nuestro ser, al mismo tiempo permanece algo de la imagen de Dios en nosotros, distorsionada por el pecado, pero está ahí. Y eso es lo que nos permite a nosotros seguir haciendo cosas parcialmente buenas. No total o absolutamente buenas, porque la única manera de que fueran absolutamente buenas es que fueran para la gloria de Dios. Y ya sabemos que alguien que no conoce a Cristo no hace nada para la gloria de Dios. Así que somos corruptos. Cada parte de nuestro ser ha sido corrompida por el pecado. Eso es lo que la Biblia termina enseñándonos. La Biblia nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso nos enseña la Escritura. No heridos, muertos. No se trata de que estamos algo lastimados por el pecado, pero podemos decidir recuperarnos. Porque entonces la salvación estaría en nuestras manos y no en las manos de Dios. Porque entonces no necesitaríamos un redentor, ni todo lo que viene a continuación que voy a explicar. Nada de eso necesitaríamos, porque nosotros mismos podríamos hacerlo. Y es ahí donde uno comprende todo el sistema teológico y se da cuenta que es imposible una redención sin un redentor y un nuevo pacto. Se necesitaba ir más allá del pacto de obras. Ahora bien, el cumplimiento del pacto
le habría sido garantizado a Adán. Adán tenía la garantía de que él podía cumplir el pacto. De que él tenía la decisión, la determinación, era capaz de, pero no lo hizo. Él perdió una guerra espiritual. Esa fue la guerra espiritual de Adán. Tuvo una guerra espiritual con la serpiente, o el serpiente más bien. Él tuvo esa guerra espiritual. Esa es la verdadera guerra espiritual. O sea, la guerra espiritual es por la verdad, no por el poder. Hoy en día, cuando llegamos a todas estas iglesias de guerra espiritual y te enseñan y hacen cartografía espiritual y voy a enseñarte a pelear contra huestes espirituales de maldad, porque aquí sí hay poder, aquí sí hay poder. La lucha nunca fue por poder. O usted ve a Jesús en el desierto compitiendo con Satanás a ver cuál hacía más milagros. No. ¿Cuál fue la lucha espiritual, la guerra espiritual de Jesús en el desierto? ¿Cuál? La verdad. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, escrito está. La guerra espiritual va alrededor de la verdad revelada por Dios al hombre. El Señor le dijo, de todo árbol del huerto van a poder comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. Esa era la verdad. Pero el serpiente vino con mentiras. Así que Dios os dijo que no podéis comer de ningún árbol. ¡Mentira! ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta dónde estaba la guerra? Después que le dice Eva a Adán, no, yo comí, no morí, estoy viva. Mentira, había muerto espiritualmente, había transgredido la ley positiva que el Señor les había dejado. Y por lo tanto toda la ley moral junto con ella. ¿Me entiende, mi hermano? Esa es la verdadera guerra espiritual. Para todos los que dicen que es que nosotros no, en Biblia Libre no hay poder, porque allá no están echando fuera demonios, porque allá no hay exorcismos, porque allá no... Es que la guerra espiritual no es eso. La guerra espiritual verdadera es la lucha por la verdad de la palabra de Dios. Esa fue la guerra que perdió Adán, pero fue la guerra que ganó Cristo. Adán perdió la guerra en un jardín, teniendo todo a su disposición, con toda comida, con todas las cosas, estando tranquilito y feliz, y perdió la guerra por la verdad, por la palabra de Dios. Mientras Jesús, estando en el desierto, con sed y hambre, en medio de la nada, triunfó en su guerra espiritual contra Satanás por la verdad de lo que la palabra de Dios decía. Escrito está, escrito está. Qué maravilloso es entender eso. Qué hermoso es entender ese contraste que hay. Y más adelante seguiremos viendo precisamente ese contraste. Ahora mire lo que dice Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Quién tomó del árbol de la vida y lo dio para que vivamos para siempre? Cristo. Cristo. El árbol de la vida es un símbolo, es una tipología. En cierto sentido es tipo y sombra del mismo Cristo y de la obra de Cristo. Pero es que Cristo tuvo vida eterna. ¿Por qué? Porque cumplió todo el pacto de obras. Él cumplió toda la ley, absolutamente todas, y ya vamos a analizar qué aspectos de la ley cumplió. Por lo tanto, eso le garantizó la recompensa que con el pacto de obras venía, la vida eterna. Es que si Adán no hubiese pecado, si Adán no hubiese cometido la transgresión a la ley positiva, Adán hubiese tenido la vida eterna. Adán hubiese tenido eso. Había la posibilidad de que Adán estuviera en un mundo perfecto para él y para su descendencia. La idea aquí es Adán vive en el mundo, ¿no? Es como el atrio, que queda, en el mundo había un jardín, había un lugar llamado Edén, que es como el lugar santo, y había un lugar más pequeñito llamado el jardín del Edén, el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Ahí están. La idea era que con el desarrollo de Adán, ¿sí? O la posibilidad, Dios sabía que no iba a ser así, y dentro de su plan estaba que no fuera así, pero la posibilidad que Adán tenía
dentro de los mundos posibles estaba que Adán hubiese obedecido, hubiese pasado la prueba y el jardín creciera hasta llenar la tierra entera. Y toda la descendencia, nosotros, los descendientes de Adán, hubiésemos podido heredar la tierra. Adán hubiera podido desarrollarse y llegar a ser ese ser perfecto, o por lo menos en un alto grado de perfección. Nunca terminaría de desarrollarse. Pero ¿qué pasa? Que por alguna razón Dios sabía que no era posible que eso sucediera. Que el Señor sabía, dentro de su infinito poder y sabiduría, que era necesario que Adán cayera. Que era necesario que todo lo que sucedió sucediera como sucedió. Y eso hizo parte de su plan. Y al mismo tiempo fue una decisión libre de Adán. Pero Cristo vino a redimir eso. Y Cristo tomó la vida eterna y nos la trajo. Él tomó del árbol de la vida y nos lo trajo, nos lo ofreció. Ahora está para nosotros, para que tengamos vida juntamente con Él. Ahora, la señal de ese pacto de obras será sin duda alguna, el árbol. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le daré de comer del árbol de la vida. ¿A quién? Al que venciere. ¿Y quién es el que venció? Cristo venció, comió del árbol de la vida. Y ahora los que venzan juntamente con Él, comerán o comemos o hemos comido ya del árbol de la vida. Esto es tipología. Esto no es algo literal, no es que exista un árbol por allá que todo el mundo esté buscando para tener vida eterna. Esto todo es tipológico, mi hermano querido, como el libro de Apocalipsis. Nos está mostrando precisamente lo que Cristo hizo. Cristo nos trajo la vida eterna. Cristo era el único digno de tomar el árbol y dárnoslo a comer. Ahora, cuando recordamos la historia, nos damos cuenta que en Génesis 3:24 sucedió esto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En Apocalipsis nos dice que Él, al que venciere, le dará el árbol de la vida. Para poder llegar al árbol de la vida se necesitaba estar sin pecado. Porque los querubines tenían una espada de fuego. ¿Qué tipifica eso? El juicio de Dios. La espada de la palabra, pero de fuego como juicio. Y se revolvía por todo lado. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que tuviera pecado, todo esto es simbólico, todo esto es tipológico. Cualquiera que tuviera pecado no podía entrar ahí. Ahora, ¿hay literalmente un ángel con una espada de fuego? No lo sabemos en sí. Pero sí entendemos la tipología. Nadie puede entrar al árbol de la vida porque todos tenemos pecado. Y eso fue precisamente lo que hizo Cristo. Cristo era el único digno de entrar en el huerto, tomar del árbol de vida y traérnoslo a nosotros para que tuviésemos vida eterna. Eso es lo que la palabra está enseñando. Él es el único de restaurar, el único capaz de restaurar nuestra vida. El único capaz de restaurarnos por completo. El único capaz de darnos la vida eterna. Porque Él es el único digno. Por eso, mi hermano querido, Cristo debe ser sin pecado. Y me reafirmo en eso. Hace poco hice un video de un hombre de estos de la teología emergente que utilizan palabras rembombantes o rimbombantes y por allá conceptos teológicos rebuscados y se las dan de superteólogos. Pero que se olvidan de todo el sistema completo Biblia, todo el sistema teológico que tiene que encadenar cada cosa. Y él me hizo un video nuevamente, dizque contestándome, con unos argumentos salidos de los cabellos. No vale la pena ni siquiera contestarle, mi hermano, es darle demasiada fama al hombre. Pero este punto yo no lo toqué en el video que hice sobre la definición de él. Él decía que Jesús pecó y que él se sentía muy bien porque Jesús hubiera pecado. Mi hermano querido, no, es que si Jesús pecó no podía entrar.
No podía entrar al huerto, no podía tomar del árbol de vida. Todo esto es simbólico, sí, pero no, es decir, no era posible si había algún tipo de falla en Jesús. Jesús tenía que ser absolutamente perfecto. El ser perfecto que jamás alcanzó a ser Adán, tenía que ser Jesús como hombre para poder traer la vida eterna a los hombres. Si no, la espada de fuego lo hubiese consumido. Jesús no podía tener pecado alguno. Jesús tenía que cumplir absolutamente toda la ley. ¿Por qué? Porque a la luz del pacto de obras no hay redención. Se necesitaba un nuevo pacto para que hubiese redención. El pacto de obras tiene una recompensa a quien cumpla las obras y ningún ser humano las pudo cumplir a excepción de Jesucristo. Pero el pacto de obras no tiene redención alguna. No hay redención en el pacto de obras. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, está hablando de Adán, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a cada uno de nosotros por culpa de Adán. Y alguien dirá, injusto. Es injusto. El que pecó fue él, no nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar lo que él hizo? Eso es injusto. Si eso fuera injusto, la salvación sería injusta. Eso no es injusto. Nosotros no estamos pagando el pecado de Adán. Escúcheme muy bien. Nosotros inevitablemente pecamos porque Adán pecó. Eso es diferente. Pero nosotros vamos a pagar por nuestros pecados si no nos arrepentimos. El que no se arrepiente y cree en Jesucristo va a pagar por sus propios pecados, no por los que cometió Adán. Pero Adán fue cabeza federal, fue representante de todos los seres humanos. He escuchado a algunas personas que sacan argumentos y dicen, no. Es que la Biblia dice, comerá el padre las uvas y tendrán los hijos caries. Entonces no es posible que Adán haya pecado y nosotros estemos pagando con el pecado original en el corazón de nosotros. Porque tiene una mala concepción de lo que es eso. Creen que estamos con el pecado de Adán en nosotros. No, el pecado de Adán trajo una consecuencia a toda la raza humana, que es una naturaleza caída y pecaminosa. Esa es la consecuencia. Y esa consecuencia hace que sea inevitable que pequemos. Por lo tanto, la condenación de aquellos que no crean en Cristo es por sus propios pecados, no por el de Adán. Así que no hay injusticia alguna. La muerte pasó a todos los hombres por un solo pecado de Adán. Pero recuerde, el que incumple un pecado, incumplió todos. Ahí es donde va la lógica. Luego dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Un solo pecado pasó la muerte a todos nosotros y después ¿qué? Todos nosotros pecamos. Lo que transformó ¿qué fue? Nuestra naturaleza. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo así? Antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley nadie se inculpa de pecado. ¿De qué nos está hablando Pablo? De la ley moral, la ley natural. Siempre ha habido ley, siempre. Y eso es lo que los judíos no entendían. La ley escrita en los corazones de todos los hombres. Siempre hubo ley. Hubo una ley natural en el Edén, pero una ley positiva al no poder consumir del árbol. Eso ya lo expliqué. Luego sigue diciendo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Sí? Nosotros no hicimos exactamente lo mismo que Adán. Y aún así la muerte reina sobre nosotros porque todos pecamos. El cual es figura del que había de venir. Y aquí es donde comienza él a atar cabos. Es que Adán es una figura. Es un tipo y sombra de Cristo. Cristo es el antitipo de Adán. Adán está demostrando que el hombre más perfecto jamás creado no podía cumplir las expectativas de Dios porque Dios es demasiado grande. Así que Dios mismo tuvo que hacerse hombre para cumplirlas él mismo. Ahora mire lo que sigue diciendo Pablo. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión. El regalo que Cristo nos vino a traer de la salvación, lo que Cristo hizo, no es como la transgresión de Adán. ¿Por qué? Mire, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, el antitipo. Entonces, mire lo que está diciendo Pablo aquí. Por un hombre, muchos murieron. Pero en Cristo, un hombre pagó el pecado de muchos. ¿Se da cuenta la diferencia? Por culpa de Adán, muchos perecerán y serán condenados. Gracias a Cristo, muchos serán salvados. Pero no es exactamente lo mismo, es al revés. Mire, para que lo entienda mejor. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un solo pecado para todos. Un solo pecado de Adán y todos resultamos responsables de nuestros propios pecados. Nuestra naturaleza cambió a una naturaleza caída y pecaminosa, a la cual le es imposible no pecar. Pero todos los pecados cayeron sobre uno solo. Un solo pecado para todos, todos los pecados sobre uno. Ahí está la diferencia y el juego de roles entre Adán y Cristo. Todos los pecados de aquellos que reconocen a Jesucristo como su Señor fueron pagados por Jesús en la cruz del Calvario, dándonos salvación. ¿Y eso qué es lo que demuestra? Que el poder de la obra de Cristo es mucho más grande que el poder que tuvo el pecado de Adán en toda la humanidad. El pecado de Adán afectó a todos sus descendientes, a todos nosotros. A todos nos afectó. A los descendientes de Adán. Pero la obra de Cristo salvó efectivamente a todos los descendientes de Cristo. ¿Se da cuenta usted lo maravilloso que es el Señor? ¿Se da cuenta usted de la obra? Y mire que no termina ahí, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Aparte, la Reina Valera es tan poética, y a veces que sea tan poética hace como que no entendamos bien lo que quiere decir. Porque Pablo está jugando con el concepto reino. El pecado de Adán, hizo que reinara, ¿qué? La muerte. La muerte. Pero la muerte de Cristo va a hacer que nosotros reinemos. Por eso dice, muchos más reinarán en vida por uno solo. Reinaremos juntamente con Cristo. Él como Rey eterno, en su reino eterno. Y nosotros junto con Él. Nos dará la tierra por heredad, por herencia. Qué maravilloso este concepto. Qué interesante poder profundizar en lo que Pablo dice y comparar la obra de Adán y de Cristo. Y cuando comparamos la obra de Adán y de Cristo, entonces nos damos cuenta que la obra de Cristo fue mucho más grande y poderosa que la terrible obra de Adán. Adán apenas sí comió de un árbol. Era todo lo que tenía que hacer, no comer de ahí. En cambio, todo lo que tuvo que hacer Cristo para salvarnos, ¡ay, Dios mío! No tiene comparación. No hay forma de compararlo con nada que nosotros podamos hacer en este mundo. Por eso hace 3 días hice un video sobre Wanda Rolón, donde Moisés Bell profetizaba sobre ella y decía que Dios le daba las gracias. Y eso es lo más absurdo que puede existir al interpretar la relación entre Dios y el hombre. ¿Cómo Dios le va a dar gracias al hombre por algo? No, es que no tiene sentido. No importa cuántas cosas usted haga aquí en la tierra, cuán buen predicador sea, cuán buen padre, cuántas obras de caridad, cuántos niños ayude. No importa, hermano, no importa. Siempre será usted un deudor. Porque lo que Él hizo sobrepasa por mucho todo lo que nosotros podamos hacer. Y nosotros con un solo acto
nuestro representante, el mejor que podíamos tener, dañó absolutamente todo lo que se proyectaba para él. Sin embargo, era necesario para que Cristo cumpliese, para que Cristo hiciese esa obra redentora en nuestra vida. Y eso nos lleva a esto. Si es injusta la representación de Adán, como algunos dicen, si es injusto que por el pecado de Adán todos nosotros nos condenáramos, entonces sería injusta la representación de Cristo. Porque todo esto tiene que ver con la representación. Adán representa a todos sus hijos. Cristo representa a todos los suyos. Cada uno representa a su familia. Adán, como representación de sus hijos, se equivocó. Y si decimos que eso fue injusto, entonces sería decir que es injusto que Cristo nos salve a nosotros, como representación federal de aquellos que creemos en Él y que hemos nacido de nuevo en Él. Sería injusto. ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Nada. ¿Merecemos la salvación? No. ¿Somos dignos de ser salvados? No. ¿Hay algún motivo por el cual Dios debiera salvarnos? Ninguno. Entonces sería injusto. Entonces no habría salvación alguna. Pero, si es absolutamente justo el hecho de que Adán hubiese sido el representante federal, el mejor representante posible, y aún así haya caído, eso implica que todos nosotros, todos los que hemos existido sobre esta tierra, sin excepción alguna, si hubiésemos estado en el lugar de Adán, hubiésemos hecho lo mismo o peor. Eso es lo que significa. Pero ninguno de nosotros, en el lugar de Cristo, hubiese podido concretar la obra que Cristo concretó. Por eso es justo que toda la descendencia de Adán hubiese caído juntamente con Adán. Y eso hace que la justicia de Cristo sea aplicada a nosotros. Eso resulta en nuestra justificación. ¿Entiende usted esa lógica, mi hermano querido? El plan de Dios, entonces, no es injusto, es necesario para ser salvos. Era la única posible manera de hacerse un pueblo para sí mismo. La única posible manera. No había otra manera de hacerse un pueblo que fuese absolutamente libre, absolutamente santo y que le buscara a Él de corazón. Era este el plan. Era esta la manera. Nosotros podríamos dentro de nuestra humanidad pensar, pero si Dios hubiera hecho algo diferente, si Dios hubiese impedido, si no hubiese puesto el árbol, etcétera, etcétera, etcétera. No importa cuántas opciones lógicas o filosóficas intentemos proponer para decir que Dios pudo haber hecho las cosas diferentes, no habría llegado al resultado que el Señor ha planeado desde antes de la fundación del mundo, que es cumplir el pacto eterno intratrinitario, que es glorificar al Hijo, que su Hijo sea glorificado ante todas las cosas y que el hombre le adore, le exalte en santidad voluntariamente. Esta era la única forma. Este era el único camino y no hay más caminos. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la transgresión de uno, condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y alguien podrá decirme, todos los hombres. Todos, sin excepción. Todos, absolutamente todos. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Pues sí, mire, ahí dice que a todos los hombres. Entonces, podemos entrar en la polémica, no es el tema de hoy, aunque vamos a tocarlo un poquitico. Si el Señor murió por todos y cada uno de los hombres, o solo murió por todos los hombres que iban a reconocerlo a Él como Señor. Yo creo en la segunda opción. Cuando aquí está diciendo que vino para todos los hombres la justificación de vida, lo está diciendo de forma genérica. Porque lo que Cristo hizo alcanza para todos los hombres. Pero efectivamente no fue para todos y cada uno de los hombres. Porque entonces no existiría la condenación eterna.
Porque entonces el universalismo sería cierto y todos en algún momento vamos a ser salvos, cosa que no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que habrá condenación eterna para los que no reconocen al Señor Jesús como el Señor de su vida. Así que el sacrificio de Jesús es de justificación para todos los hombres en un término general. Es posible que todos seamos justificados. Así de grande fue la obra de Cristo. Sin embargo, es efectivo solo para aquellos que reconocen a Jesucristo como su Salvador. Y eso que estoy diciendo no lo creemos solamente aquellos de una tradición reformada. Eso también lo creen aquellos que tienen una tradición reformada arminiana, para decirlo más exactamente. También es lo mismo. ¿O no? ¿O no creen nuestros hermanos arminianos que también la salvación sola es efectiva para aquellos que creen en Jesús? ¿O no creen nuestros hermanos arminianos también que los que no creen en Jesús se van a condenar? Sí, es igual. ¿Cuál es la diferencia? Así que ni para, entre comillas, calvinistas, ni para, entre comillas, arminianos, esto aplica para hablar que la salvación es efectiva para todos y cada uno de los hombres. Solo aplicaría para los universalistas, con lo que la mayoría de los cristianos históricos estamos en desacuerdo. No creemos en el universalismo porque creemos que la Biblia enseña que habrán personas que no aceptarán a Jesucristo y serán condenadas por la eternidad. Entonces, acá tenemos la comparación. Adán representa a los nacidos de él, a toda su descendencia. Cristo representa a los nacidos de él, también a toda su descendencia. Pero ¿cómo nacemos de Cristo? Pues por la fe, por creer en Jesucristo. Es una representación federal para los que nacen de él. Por eso Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Ahora nacer en el Espíritu. El viento sopla donde quiere, dice la Escritura. Nadie sabe a dónde va. Neuma, viento, espíritu. El Espíritu Santo le da vida al que quiere. Nadie puede controlar al viento, nadie puede controlar la obra del viento, es lo que dice ahí en Juan capítulo 3. ¿Cómo controlas al viento? ¿Cómo controlas al Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo controlas a quien quiere darle vida en Cristo, el Espíritu Santo? No puedes. Eso es una obra exclusiva del Espíritu, no del hombre. Así que el que es nacido de carne, Adán, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se da cuenta? En ese sentido, Adán representa a su pueblo y su pueblo es miembro de su pacto de obras. Todos los seres humanos nacemos bajo el pacto de obras. Si hacemos cosas malas, recibiremos nuestro castigo. Si hacemos y cumplimos toda la ley, recibiremos nuestra recompensa. Pero como ya vimos, nadie puede cumplir toda la ley. Todos estamos bajo ese pacto. Todos nacemos bajo el pacto de obras. Porque todos nacemos como descendientes de Adán. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos en Cristo, estamos bajo un mejor pacto. El pacto de la gracia, donde las obras fueron cumplidas por Cristo. No es que las obras no tengan que ser hechas. No, es que Cristo las hizo. No es que en el pacto de obras, en el pacto de gracia no hayan obras. Sí hay obras, pero todas son de Cristo. No es que la salvación no sea por obras. La salvación sí es por obras, pero por las obras de Cristo, no las nuestras. ¿Me entiende? Eso es literalmente lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que nos muestra el pacto de obras. Ahora bien, Apocalipsis 5:11, mire, acá llegamos a un punto importantísimo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién es el cordero que fue inmolado? Cristo. ¿Sí o no? Él es digno, es recibido por todos los ángeles, por los seres vivientes, por los 24 ancianos, por los millones de millones, y todos la adoran y le glorifican. ¿Por qué la adoran y le glorifican? ¿Por qué? Pues porque cumplió el pacto eterno. El pacto intratrinitario fue cumplido e inauguró un nuevo pacto con el hombre. Por eso le glorifican, por eso es digno. ¿Y antes no era digno?
En su deidad sí, Él siempre ha sido digno. Pero ahora estamos hablando de Jesucristo hombre. Antes hablamos de la segunda persona de la Trinidad, antes de su encarnación. Aquí estamos hablando de ese Dios hecho hombre. Porque Él es 100% hombre y 100% Dios. Así que esta gloria que ahora recibe no es por su deidad siempre ha sido glorificado. Esta gloria que ahora recibe es por su humanidad, porque es el humano perfecto que Adán nunca pudo ser. Mire cómo lo dice Mateo 28:18, Jesús mismo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Entonces, ¿antes no tenía potestad? Antes, ¿por qué? ¿Cuándo le fue dada la potestad a Cristo? ¿Cuándo? ¿En qué momento Dios le dio la potestad a Cristo? Pues en el momento de su muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque cumplió el pacto eterno. Y entonces antes no tenía poder sobre la creación, pero dice Colosenses que en Él fueron hechas todas las cosas y por Él fue creado todo lo que es hecho y en Él subsiste todo lo que existe. Entonces, pues porque aquí nos está hablando de el pacto eterno. Tiene que existir ese pacto eterno. El pacto eterno se cumple en el momento en el que Él como hombre cumple el pacto de obras. ¿Se da cuenta cómo los pactos siguen vigentes? ¿Y en qué sentido siguen vigentes y en cuál no? Aquí comenzamos a vislumbrarlo. Él cumple, lo lleva a un feliz término. El único ser capaz de hacerlo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿no tenía antes? Sí. Pero ahora el Padre le da la potestad como verdadero hombre. Le da la recompensa. ¿Y cuál era la recompensa que iba a tener Adán? ¿Cuál? La tierra. Vivir para siempre y vivir en la tierra. La tierra como una intersección entre el reino de los cielos y el reino físico. Pues esa recompensa, ¿quién la recibió? Cristo. Y Cristo la compartió con nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es el Señor. Ahora, todo esto tiene que ver con su pueblo y con su obra. Y quiero leer Isaías 53, 4 al 12. Y vamos a encontrar varias cosas aquí. Número 1, que todo lo que Cristo hizo fue por un pueblo, no por todas y cada una de las personas del mundo, no, sino por su pueblo. Número 2, fue para hacerse un linaje a sí mismo, una descendencia a sí mismo. Así que la muerte de Cristo no pudo ser por todos y cada uno de los seres humanos, sino por su descendencia. Y lo que Él hizo en la cruz fue por su descendencia, así como lo que Adán hizo fue por la descendencia de Él, que somos todos nosotros. Número 3, vamos a ver que fue una justificación de muchos, no de todos. Que fue una gloria grande, incomparable, y que su sacrificio fue el cumplimiento del pacto eterno. Mira lo que dice Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ningún cristiano se va a enfermar nunca? ¿Que la enfermedad no tiene por qué estar sobre ti? No, esa es una mala interpretación del texto. Él está diciendo que toda la naturaleza humana fue llevada por Él, con todas sus condiciones. Él no se podía enfermar porque Él era un ser perfecto. Sin embargo, pagó por nuestras enfermedades en la cruz para que algún día en la tierra nueva, usted y yo ya no nos enfermemos, no tengamos dolor alguno, no suframos absolutamente de nada. A eso se refiere. Luego dice el verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El mismo principio. Todo su sacrificio, toda su muerte, todo lo que le pasó es para que nuestra naturaleza cambie de esta naturaleza humana caída, pecaminosa y enfermable a una naturaleza gloriosa cuyo enfermedad no puede afectar y el dolor no nos puede afectar. Luego el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él. Recuerden que les expliqué que cuando se menciona Jehová, está hablando de un Dios de pactos. Es el Dios del pacto de Moisés. Él, en medio de su pacto, cargó los pecados sobre Él para cumplir el pacto de obras. 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quebrantado, y su generación, ¿quién la contará? Su generación. ¿Quién contará su descendencia? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por la rebelión de todos y cada una de las personas del mundo fue herido? No, por la rebelión de mi pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué fue herido Cristo? Por la rebelión de su pueblo. Por eso aquí, cuando los judíos interpretan que Isaías 53 está hablando del pueblo de Israel, pues entran en una contradicción. Si Isaías 53 habla del dolor del pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel fue acongojado por su pueblo? Es una contradicción. Evidentemente no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de Cristo. Y Cristo fue abatido por su pueblo, por amor a su pueblo, a los que ya eran suyos, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo. Y miren lo que sigue diciendo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cumplió toda la ley, fue absolutamente perfecto. Para el Señor que anda diciendo por ahí que Cristo pecó. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué verá? Mire lo que dice, verá linaje. ¿Qué verá? Verá linaje, descendencia, hijos. Usted y yo somos hijos de Dios por la obra de Jesucristo y que nosotros lo hemos reconocido. Por eso solo los que creemos en Jesucristo somos considerados del pueblo de Cristo. ¿Me entiende? Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿A cuántos va a ser justos? ¿A todos y cada uno de los hombres del mundo? No, a muchos. No a todos. No a todos. La justificación es para muchos, no para todos. Y esto nos aclara el texto anterior que acabamos de analizar. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De los muchos. ¿De todos y cada una de las personas del mundo? No, de los que creen en Él solamente. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nuevamente, ¿el pecado de cuántos? De muchos. ¿El pecado de todos y cada una de las personas del mundo? No, el pecado de muchos. Y mire cómo ese verso 12 dice precisamente que Él hará parte con los grandes. El texto que leímos de Apocalipsis. Lo que leímos en Mateo. Se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿A quién? Al que cumplió el pacto eterno. Y al mismo tiempo el pacto de obras. Entonces aquí hay lo que se conoce como una doble imputación. A Cristo es imputado nuestro pecado. Sí, Él recibió el castigo por las maldiciones del pacto de obras. Él recibió un castigo que no merecía. ¿Sí? Para librarnos a nosotros de ese castigo. Entonces, la primera implicación, la primera imputación es que a Cristo son imputados nuestros pecados. Y eso nos libra del infierno. La segunda imputación es que a nosotros nos fue imputada la obediencia de Cristo. Y eso nos permite entrar al reino eterno. Hay una doble imputación. A Cristo son imputados nuestros pecados y a nosotros es imputada su justicia. El Señor entonces permite que Cristo pague los pecados y eso evita que nosotros vayamos al infierno. Pero eso no nos da entrada al reino eterno. Eso no nos da entrada al reino eterno. ¿Qué nos da entrada al reino eterno? Que ahora el Señor mira nuestras obras bajo la cruz. Como si tuviera la cruz como un lente. Mira a través de la cruz nuestras obras. ¿Y qué es lo que ve? La cruz de Cristo, la obra de Cristo. Por eso nuestras obras son vistas buenas, justas y santas. Por la obra de Cristo. Entonces la obediencia de Cristo a la ley, a toda la ley, es imputada a nosotros. Nosotros tenemos los beneficios y la recompensa de cumplir toda la ley, aunque no la hemos cumplido. Pero como Cristo la cumplió, entonces nosotros recibimos la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La tierra. La misma recompensa que recibió Cristo. Por eso nosotros reinaremos juntamente con Cristo. Porque recibimos la misma recompensa ya que se nos imputan las obras de Cristo. Qué maravilloso es el Señor. Y estaremos en la eternidad, en el reino eterno. No en el reino de los cielos. No, porque eso es... Pues sí es el reino de los cielos, pero es una mala interpretación.
El cristiano no va a vivir por siempre en el cielo, sino en el reino de los cielos. El reino de los cielos es tanto espiritual como material. Es la intersección entre el cielo y la tierra, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Ahí es donde viviremos por la eternidad. Algo que ni siquiera tiene una explicación completa. Es importantísimo entender este concepto entonces de la doble imputación. Es la diferencia entonces esta entre lo que creemos los credobautistas y la teología del pacto pedobautista. Nuestros hermanos metodistas y presbiterianos ven los pactos del Antiguo Testamento como un patrón que por inferencia se tiene que aplicar al pacto del Nuevo Testamento, al nuevo pacto. Nosotros no lo vemos así. Nosotros los credobautistas creemos que la descendencia de Cristo no es por ser hijo de alguien que creyó en Cristo, o por ser del pueblo, por nacer de alguien que es del pueblo de Dios, yo ya soy parte del pueblo de Dios. Es decir, nosotros no creemos que la membresía del pueblo de Dios se conforme de creyentes y no creyentes, como creen nuestros hermanos metodistas y presbiterianos. Ellos tienen toda una lógica alrededor del asunto y comparan los pactos del Antiguo Testamento viendo cómo esos pactos siempre son para un padre y del padre se pasa a los hijos. Nosotros creemos que todo eso es tipo y sombra de nuestro Señor como representante y entonces el pacto se pasa a sus hijos, a los hijos de Cristo, a los hijos de Cristo. Así como pasó la promesa al hijo de Adán y Eva, la promesa de Génesis, ¿se acuerdan ustedes? El protoevangelio. Dicen algunos que todo el resto de la Biblia es un desarrollo de Génesis 3:16, el protoevangelio, todo. Pero eso para nosotros es un tipo y sombra. Que la promesa que recibió Abraham, uno de sus hijos. Entonces todos los descendientes de Abraham eran descendientes de la promesa. Pero no todos fueron descendientes de la promesa. Ismael no lo fue. Lo mismo pasa con Jacob. O más bien con Isaac. ¿Quién heredó la promesa? ¿Todos los hijos de Isaac? No, solamente Jacob. Esaú no. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Todos los hijos de David recibieron la promesa? No. Y así podemos continuar. Por eso no creemos en el bautismo de niños. Porque creemos que la promesa es para los que nacen en Cristo. Pero ya llegaremos a profundizar más en ese punto. Aquí apenas lo toco por encima. Terminemos. Cristo obedeció toda ley. ¿Y qué es toda ley? Hay tres tipos de leyes que obedeció Cristo. La ley moral o natural, ¿sí? La ley que está en todos los hombres, la obedeció como hombre. Eso es lo que se llama teológicamente obediencia activa. Él obedeció la ley ceremonial o civil o ley positiva. Todas las ceremonias de su pueblo, todas las fiestas, todo eso que ellos hacían, la ley civil en cuanto a qué era delito y qué no era delito, todo eso, él lo cumplió también de manera positiva. Eso es una ley positiva, es una ley agregada, es algo que no es una ley por lógica como la ley moral, sino que es una ley impuesta. Pero Cristo también la obedeció. ¿Por qué? Porque Cristo era judío. Cristo era judío. Y como judío él obedeció las leyes de su nación, de su pueblo, de su tierra. Y nosotros no queremos obedecer las leyes de nuestros países, que por qué no, que porque somos del reino de Dios. Bueno, Jesús también, él vino a instaurar el reino de Dios y aún así obedeció las leyes de su pueblo. Entendamos eso, mis hermanos, no queramos ser rebeldes sin causa. Jesús obedeció las leyes civiles y ceremoniales de Israel. Y finalmente, él obedeció la ley del pacto eterno, como Dios. Obedeció como hombre, obedeció como judío, obedeció como Dios. Ahora, su obediencia como hombre y como judío es una obediencia activa porque es una obediencia como hombre, natural. Pero su obediencia en el pacto eterno se conoce teológicamente como una obediencia pasiva. Y eso no quiere decir que sea una obediencia donde no hacía nada. No, una obediencia pasiva en el sentido de que él decidió obedecer desde antes de la fundación del mundo. Ya era algo que por naturaleza, por su naturaleza divina, él iba a cumplir. Fin, por eso es una obediencia pasiva. Mientras tanto, la ley moral y ceremonial es algo que él va a obedecer en su humanidad. Así que en la obediencia de Cristo a estas leyes se ve su naturaleza divina y se ve su naturaleza humana. Y volvemos a reafirmar, ¿se dan cuenta por qué Cristo no podía pecar?
¿Se dan cuenta por qué era imposible que él pecara? Primero porque él, como Dios, desde antes de la fundación del mundo, en el pacto eterno, decidió obedecer. Obediencia pasiva. Y segundo, porque ya como un ser humano perfecto cumplió todo lo que Adán no podía cumplir, y eso fue su obediencia activa, tanto como judío como hombre. Cristo obedeció toda la ley. Mateo 5, 17 al 18. Yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. La cumplió. La obedeció. La consumó. Al haberla cumplido toda esa ley, pues el pacto eterno queda radicado. El pacto ceremonial y civil queda cumplido, por eso ya no necesitamos matar ovejitas, ni celebrar las fiestas de Israel, ni decir Yeshua HaMashiach, ni ponernos la kipa, cosa que tampoco lo hizo Jesús, entre otras cosas, porque no existía en esa época, ni hacer todas esas cosas judías que hacen y sacar ¿cómo se llama eso? La trompetica esa que sacan y vestirse como judíos. Nada de eso. Jesús, ¿por qué hizo eso? Algunas de esas cosas, no todas. ¿Por qué? Las que eran de la ley las cumplió. ¿Por qué? Porque era judío. Y él vino a cumplir toda la ley. Y esa es una ley que positiva, agregada. Agregada para ese pueblo, para ese contexto. Por eso nosotros no necesitamos cumplir esa ley. Por eso nosotros no necesitamos guardar el sábado. Necesitamos reposar en Cristo, que es diferente. Por eso nosotros no necesitamos guardar las fiestas de Israel. No, señores. ¿Me entiende? Pero cumplió la ley moral, que esas sí las tenemos que cumplir. Los 10 mandamientos, la ley de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la diferencia, entonces. Esto ya lo vimos. La doble imputación también. Muy bien. Ahora bien, el Señor vino a inaugurar otro reino. Él cumplió todas esas leyes para dejar su reino inaugurado, su reino eterno inaugurado, su reino espiritual inaugurado. Por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso Juan el Bautista dudó y mandó que le preguntaran, pregúntenle si él es el que estábamos esperando o estamos esperando algún otro. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía una visión del reino nacional de Israel, pero él no entendió el reino espiritual. No entendió que Israel no era más que tipo y sombra de lo que había de venir. Así como Adán es tipo y sombra de Cristo, Israel es tipo y sombra de su pueblo, la iglesia. Y más adelante trataré ese tema, que va a ser bien polémico. Pero desde aquí ya estamos viendo los indicios. Por eso Jesús dijo, no ha habido un profeta tan grande como Juan el Bautista. No hay un hombre nacido de mujer más grande que él. No hay. Y sin embargo, el más pequeño en mi reino será más grande que él. ¿Por qué? Porque él era un profeta del reino nacional. Nosotros, como predicadores de la palabra, somos profetas del reino espiritual. Por eso el más pequeño de nosotros tiene más luz de la que tenía Juan el Bautista. A eso se refería Jesús. Ahora, su reino espiritual tiene 3 fases. Reino inaugurado con la muerte sacrificial de Cristo y su resurrección. Reino continuado con la iglesia manifestando el reino de Dios en la tierra, es lo que estamos en este momento. Y luego vendrá el reino consumado cuando Cristo venga personalmente y haga efectivo su reino sobre todos los hombres. Esas son las 3 etapas de su nuevo reino, que no es el reino nacional. Por eso hay que entender que a la final el reino de Dios es una sola cosa, pero que se ha manifestado en varios momentos. Y el momento final, el momento cumbre, es el reino espiritual. Miremos eso. Las etapas del reino, para terminar, mis hermanos queridos, las etapas del reino. A ver si logramos hacer que se vea bien. Bien. El reino de Dios, Dios siempre ha reinado. Él siempre ha sido el rey. Pero ha habido un reino de la creación que se manifestó con el pacto adámico y noético. Hay unas leyes para Adán y luego unas leyes para Noé, que es lo que algunos llaman leyes noéticas. Y que dicen que todos los seres humanos se tienen que regir a las leyes noéticas. Eso es lo que creen muchos judíos. Que las leyes noéticas son para los gentiles, más las leyes de Moisés son para los judíos. Bueno, eran leyes de un pacto de obras. Del pacto de obras que desde el comienzo tuvo Adán y que simplemente fue dando luz con el paso de los nuevos pactos.
Pero eso es lo que llamamos el reino de la creación. Luego viene un reino nacional donde Dios eligió un pueblo. Ahí está regido ese reino nacional por el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Todo eso alrededor de las leyes sinaíticas que recibió Moisés directamente del Señor, donde el Señor básicamente les muestra las leyes morales en los 10 mandamientos y las leyes también civiles y las leyes sacramentales o rituales. Todo para una nación, para que esa nación pudiera entender al rey que iba a venir, para que esa nación tipificara al pueblo eterno que él iba a ser para sí mismo, para que esa nación fuera la introducción al reino de Dios en la tierra, al reino espiritual. Y ahí es cuando viene el reino espiritual, que tiene un nuevo pacto eterno, donde la ley moral, la ley sacramental, la ley civil y la ley eterna es cumplida por Cristo. Y luego vendrá un reino eterno, donde Él ya establece su reino en la tierra y seguirá ese nuevo pacto, porque el nuevo pacto es eterno. Y esto es contrario a lo que dicen nuestros amigos y hermanos dispensacionalistas, que el nuevo pacto es solo con Israel. ¿Cuál Israel? El pacto que era con el solo Israel étnico era el pacto nacional. El nuevo pacto no es solo con el Israel étnico. El nuevo pacto es con todos aquellos que somos descendientes de Abraham por la fe. A todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. El nuevo pacto es para usted y para mí. Estamos en ese nuevo pacto, estamos en ese nuevo momento maravilloso, estamos teniendo el privilegio de conocer, de interactuar, de estar con el Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no darle gracias por su obra, por su poder? Cuando vemos la Biblia de esta manera, cuando la entendemos a través de los pactos, cuando comenzamos a ver cómo los pactos están uniendo absolutamente todas las etapas de la Biblia y comienzan a encajar con cada una de las partes de ella, entonces entendemos todos los demás temas y nos damos cuenta que todo es un solo perfecto y absoluto plan maravilloso que se va a cumplir sí o sí. Entonces entendemos que Dios tiene todo bajo control. Entonces descansamos en su voluntad y confiamos en Él. Entonces sabemos que nada se ha salido nunca de sus manos, que todo ha estado siempre bajo su absoluto control y dominio. Y entonces nuestra fe es fortalecida y descansamos en Él. Y podemos tener seguridad de que no importan las cosas malas que sucedan en nuestra vida, todo hace parte de ese mismo plan. Porque el plan no es solamente esta estructura general que le estoy mostrando de la Biblia y de los pactos. Todo eso no es sino la parte general del pacto y del plan. Cada una de nuestra vida, de cada una de las personas que ha vivido sobre la tierra, ha cumplido su parte del plan. Así de grande, de extenso, de maravilloso es el plan de Dios. Por eso ni usted ni yo podemos oponernos a su plan. Nadie puede impedir que su plan se cumpla. Si Él quiere salvar a alguien, lo salva y ni siquiera Él mismo puede impedirlo. Y no porque lo obligue a seguir a Cristo, sino porque es inevitable cumplir el plan del Señor voluntariamente. Y así vamos entendiendo muchos otros conceptos. Y así vamos uniendo cada cosa. Sé que es un poco extenso y complicado, complejo, muy teológico. Pero yo espero que usted haya sacado enseñanzas prácticas para su cotidianidad en cada una de estas cosas. Que cada una de las cosas que hemos estudiado le ayude a entender mejor el reino de Dios y su justicia. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que cada una de estas cosas le ayude a interpretar mejor la Biblia y sobre todo cada una de estas cosas le ayude a conocer mejor el carácter de nuestro Maestro y Señor. Por eso es que es inconcebible, irreconciliable, inaceptable el hecho de que alguien pueda decir que Jesús pecó. Nada en la Biblia tendría sentido si Jesús pecó. Absolutamente nada. Y lo hemos demostrado hoy a través de las Escrituras. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y majestad, gracias te doy por este tiempo que nos has permitido, por esto que nos has permitido estudiar.
Espero que hayamos aprendido muchas cosas, Señor, que mis hermanos hayan aprendido. Yo he aprendido muchas cosas también y te doy gracias por eso. Gracias por cada uno de nuestros maestros, de las personas que nos han enseñado todas estas cosas. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están aprendiendo ahora mismo. Glorifícate, enséñanos y muéstranos cómo esto se aplica a nuestra cotidianidad. Cómo el entender a un Dios que tiene todo bajo control lo aplicamos a nuestro diario vivir y trae paz a nuestra vida. Cómo entender que todo hace parte de un solo grande, gigantesco y perfecto plan hace que descansemos en tu voluntad y podamos buscar tu rostro y podamos entender mejor quién eres. Te doy gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Tengo noticias. Ojo, muy pronto, nueva página de internet moderna, con mucho más material, con mucho contenido, con cosas para descargar y para que ustedes nos conozcan mejor y conozcan nuestras obras físicas. Muy pronto, biblialibreinternacional.com. biblialibreinternacional.com está ya cocinándose, mi hermano. En muy poco tiempo voy a dar la noticia y voy a anunciar a todo el mundo y a invitar a todo el mundo a nuestra nueva página de internet que viene con todos los juguetes, hermano, espectaculares. Está trabajando muy bien en esa página y alístese porque va a ser una bendición grandísima. También quiero invitarlos hoy al mediodía a nuestro canal principal de YouTube Biblia Libre a ver el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y vea, este noticiero lo hice rapidito porque habían tantas noticias tan tremendas, buenas algunas, otras muy malas, hay que ser honesto, pero se va a informar. Usted cuando termine de ver este noticiero, usted va a decir, wow, me informé, yo no sabía eso, qué cosa tan impresionante. Usted va a ser edificado incluso con este noticiero. Así que véalo y compártalo por todas sus redes sociales. Está espectacular, de verdad. Muchas gracias, comparta este video, dele like, haga un comentario, así sea un amén. Por favor, compártalo por todas las redes, que más personas aprendan esto. Si por lo menos, puede que no lo acepten, pero nos entienden la lógica, se darán cuenta que no estamos predicando herejías, que estamos predicando bajo la lógica bíblica. Así que ayúdeme a compartir estos videos de la serie de Teología del Pacto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestra serie y en nuestro espacio. Buenos días, maestro de Biblia Libre.